Fue la mayor evacuación de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, es una historia casi desconocida. A lo largo de 4 meses, durante 1945, la Operación Aníbal permitió evacuar a 2 millones de alemanes a través de los puertos bálticos de Polonia. Huían del avance del Ejército Rojo. Estaba absolutamente aterrorizado. Nos dijeron que se habían producido violaciones y matanzas indiscriminadas. En las enormes llanuras nevadas de Prusia Oriental se veía un caos de carros abandonados, de maletas abandonadas, de bicicletas abandonadas y pronto de cadáveres abandonados. La operación afectó a 5 veces más gente que el rescate de Dunkerque. Y se produjo el mayor número de muertes en alta mar en un solo incidente de toda la historia. El barco se va hundiendo cada vez más y más. Y entonces se hace la oscuridad y el barco ya no está. Decenas de miles de personas perdieron la vida. Pero al final de la guerra, hasta 2 millones de personas habían sido evacuadas de la región. Fue una de las grandes evasiones de la Segunda Guerra Mundial. ...1945... Las onduladas colinas de Prusia Oriental. El hogar de 2 millones de alemanes. En los años previos a la guerra, esta región de suelo alemán, que un día formó parte del poderoso Imperio Germano, había quedado separada del resto de Alemania por Polonia. Se trataba de un remanso rural y tranquilo. Max Hastings ha escrito ampliamente sobre los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Esa provincia siempre había sido un idilio rural en la mente de los alemanes. Desempeñaba un papel romántico en su folclore y en su leyenda. Incluso cuando la guerra comenzó a extenderse por Europa, siguió siendo una zona olvidada. Horst Voigt era un niño de 10 años que vivía en un pequeño pueblo de Prusia Oriental llamado Elbing. Nunca vi caer una bomba sobre Elbing. Aunque sí que hubo un par de ataques aéreos. Pero nosotros vivíamos a las afueras de Elbing y nunca nos vimos expuestos a ningún tipo de actividad bélica. Pero en enero de 1945, todo cambió. El ejército ruso avanzaba hacia el oeste a través de Polonia y los estados bálticos. Y la guerra, esta vez sí, llegó a Prusia Oriental. Los relatos de las atrocidades cometidas por el Ejército Rojo se extendieron como la pólvora. Hans Strelau era miembro de una división SS apostada en la región. Nos dijeron que se habían producido violaciones y matanzas indiscriminadas y todo tipo de cosas parecidas. Strelau solo tenía 19 años por aquel entonces. Estaba totalmente aterrorizado y creo que todos lo estaban. En la pequeña aldea fronteriza de Nemmersdorf, el Ejército Rojo masacró a la población civil. Murieron unas 70 personas. Tony Letizier es un experto de la Alemania de los últimos meses de la guerra. Mataron a todos los habitantes después de violar a las mujeres. Y a muchos los clavaron en las puertas. Se oían historias de personas inocentes clavadas a carros de granja, de hombres clavados de las manos a las puertas de sus casas y, por supuesto, de mujeres violadas. El Ejército Rojo siempre violaba.
La brutalidad de Hitler en el este se había vuelto en contra de los alemanes en forma de venganza. La violencia era tan extrema que los líderes nazis la aprovecharon para movilizar a la población local. Esa horrenda escena fue descubierta cuando los alemanes reconquistaron la aldea y fue utilizada por Goebbels, el ministro de propaganda, para sus propios fines. Der Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, verschafft sich einen persönlichen Eindruck von den Vorbereitungen zum Abwehrkampf. Horst Voigt recuerda la propaganda. En los escaparates solo había fotos de rusos bolcheviques con la hoz y el martillo rajando estómagos. En Prusia Oriental, todos los que eran demasiado mayores o jóvenes para luchar en el ejército se unieron a las milicias populares. Pero sería una lucha desigual. Aquellos hombres, pobremente equipados y entrenados, no eran rival para el Ejército Rojo. Los alemanes de Prusia Oriental se enfrentaban a lo que temían que fuese una muerte terrible y brutal. En enero de 1945 comenzaron a huir, desesperados por escapar del territorio alemán. Horst Voigt lo recuerda bien. Las juventudes hitlerianas llamaron a nuestra puerta para avisarnos. Ya podemos huir. Vienen los rusos. No había trenes ni tampoco aviones. Solo podíamos intentar subir a un carro de caballos. El éxodo se convirtió en una avalancha. Cientos de miles de habitantes de Prusia Oriental se echaron a los caminos, en dirección a la costa báltica, con la esperanza de que algún barco les pusiese a salvo. Pero el viaje se convirtió en una pesadilla. Su salida coincidió con el inicio del invierno. Y entonces empezó el peor invierno que se recordaba, con nevadas, con caminos helados, y a medida que se acercaban a la costa, las condiciones empeoraron, porque se encontraban con unidades del ejército que los echaban de los caminos. La nieve era muy profunda y hacía un frío implacable. Así que cientos de miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes y bebés, se vieron obligados a avanzar penosamente a través de aquella nieve. Casi todos llevaban sus sembradoras, que era su posesión más preciada, pero como pesaban demasiado, debían deshacerse de ellas. En primer lugar, no quedaba comida, así que empezaron a pasar mucha hambre. Y en segundo lugar, pronto se empezaron a propagar las enfermedades entre los que huían. La fiebre tifoidea se convirtió rápidamente en algo habitual. En las enormes llanuras nevadas de Prusia Oriental se veía un caos de carros abandonados, de maletas abandonadas, de bicicletas abandonadas y pronto de cadáveres abandonados, especialmente de los mayores y los más jóvenes. Las columnas que avanzaban lentamente sufrían el acoso del Ejército Rojo. Los rusos no distinguían entre objetivos militares y civiles. Casi siempre, cuando veían el más mínimo movimiento, daba igual que fuese el ejército alemán, o tanques, o refugiados civiles, o gente inocente, ellos disparaban. Y las consecuencias eran terribles. Los aviones soviéticos también bombardeaban todo lo que se movía.
Cientos, miles de personas quedaron muertas o agonizando en la nieve. A pesar de esta atroz matanza, miles y miles de personas siguieron luchando. Su principal destino era el Golfo de Dansk. En él estaba el propio puerto de Dansk, conocido por aquel entonces por su nombre alemán, Danzig. Como por un guiño del destino, fue aquí donde comenzó la guerra, cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939. Cerca de él estaba el puerto todavía mayor de Dynia, una base importante para la flota de submarinos alemanes. Además, en una pequeña península estaba el pequeño puerto de Hel o Hela, como se conocía por entonces. Todo el Golfo se había convertido en una importante base naval alemana. A medida que el Ejército Rojo se aproximaba, el comandante alemán al mando de la Marina, el almirante Karl Dönitz, comenzó a preocuparse por la seguridad de sus hombres. Sabía que se avecinaba una masacre. Pero Hitler siempre se había negado a permitir cualquier tipo de retirada. Eso sería derrotista. Sería admitir que el Tercer Reich podía estar acercándose a su final y no iban a permitirlo. Finalmente, a mediados de enero de 1945, Dönitz actuó a espaldas de Hitler. Envió un mensaje secreto a sus oficiales de la región para que preparasen una evacuación por mar. Su nombre en clave, la Operación Aníbal. En aquel momento, Dönitz no se había parado a pensar en la población civil. La idea era únicamente evacuar a sus marinos. Pero mientras planeaba la operación, seguían llegando oleadas de refugiados. Había cientos de miles de personas desesperadas, mezcladas con los soldados y los marinos, y con todos los restos del ejército del Tercer Reich, pululando y buscando desesperadamente comida, y sobre todo, buscando una forma de escapar. Había grandes multitudes en los muelles, luchando contra los guardias para poder pasar. A menudo, los soldados que protegían los barcos debían abrir fuego para contener los disturbios. Sí, los disturbios que se producían mientras la gente intentaba buscar algún sitio en los barcos. Enseguida quedó claro que tendría que ser una operación mucho mayor. La Operación Aníbal no podría limitarse únicamente a la Marina. Alemania estaba a punto de embarcarse en la mayor evacuación de la Segunda Guerra Mundial. ...22 de enero de 1945... Uno de los barcos elegidos para la evacuación era el Wilhelm Gustloff, atracado en el puerto de Dynia. Anteriormente había sido un crucero de lujo. El Wilhelm Gustloff era un barco de crucero de antes de la guerra, parte del movimiento nazi Fuerza a través de la Alegría, que solía llevar a los miembros más fieles del partido a rutas por los fiordos noruegos y otros destinos. Durante la mayor parte de la guerra, el Gustloff se había utilizado como buque de alojamiento. La evacuación iba a ser un enorme desafío. Los motores del barco llevaban 4 años sin ser utilizados. El embarque comenzó casi de inmediato. Los primeros billetes fueron para oficiales de los submarinos y personal militar. Los siguientes fueron los soldados heridos procedentes del frente. Y en último lugar, los refugiados.
Entre ellos estaba el niño de 10 años, Horst Voigt, y su madre Meta. Tuvimos que hacer cola y había aproximadamente entre 600 y 1000 personas en aquella cola, esperando para obtener un permiso para subir a bordo del Wilhelm Gustloff. Voigt y su madre eran los números 2505 y 2506. Voigt recuerda estar más emocionado que asustado. Solo se veía un barco detrás de otro. Para un niño de 10 años era emocionante. Se oían disparos mientras hacíamos cola para subir, pero no pensamos que nos fuesen a bombardear los aviones o los submarinos rusos. A Voigt y su madre se les ubicó en un abarrotado camarote de la cubierta superior junto a otra familia. El 30 de enero, tras 8 días de embarque, había alrededor de 3000 personas apretujadas a bordo del Gustloff. 1000 personas más de las que el barco estaba preparado para transportar. Pero entonces, las condiciones empeoraron todavía más. Aquella mañana se difundió la noticia de que estaba a punto de zarpar. Y se produjo una estampida hacia las pasarelas. Aunque la evacuación comenzó de forma ordenada, con billetes y ese tipo de cosas, muy pronto se les fue de las manos. La causa era que todo el mundo quería subir a bordo y la tripulación permitió que los barcos se llenasen en exceso. Miles de personas. Nadie sabía la cantidad exacta, pero miles de personas adicionales se unieron a las 3000, que ya habían embarcado oficialmente a bordo del Wilhelm Gustloff. La gente luchaba con uñas y dientes, suplicaba, gritaba, sobornaba y hacía de todo con tal de subir a bordo. Pero la enorme cantidad de refugiados no era el único peligro. Más al este, el submarino ruso S-13 llevaba 19 días patrullando la zona oriental del Báltico. El capitán del S-13, Alexander Marinesko, de 33 años, estaba desesperado por entrar en acción. Tenía mucho que demostrar. Incluso para los estándares de indisciplina y alcoholismo habituales en el Ejército Rojo y en la Marina rusa, el capitán del submarino S-13 era un tipo bastante especial. Se había metido en problemas varias veces por estar completamente borracho mientras estaba de servicio. Y en Rusia, los fracasos no se pagaban con un simple traslado a un nuevo puesto, sino con un billete de ida a Siberia. Así que más le valía hacer algo efectivo e impresionante con su submarino, porque si no, se iba a meter en un buen lío. Pero durante semanas, Marinesko no había tenido nada a lo que atacar. La mayoría de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial se pasaban la mayor parte del tiempo, y hablamos de días, semanas e incluso meses, sin ver ningún objetivo. Marinesko puso rumbo al oeste, donde, según las noticias, la Marina alemana estaba evacuando a sus tropas. No podía imaginarse que se dirigía a la mayor matanza provocada por un submarino en toda la historia. Mediodía del 30 de enero. El Wilhelm Gustloff zarpaba de Vinia, con destino al puerto alemán de Kiel, hacia el oeste. Iba abarrotado con alrededor de 10.000 refugiados. A él se unió una flotilla de embarcaciones más pequeñas, cada una de ellas repleta con más refugiados desesperados.
Pero la marina germana sentía escaso respeto por la flota de submarinos soviéticos y el convoy apenas iba protegido por 2 torpederos mal conservados. Uno de ellos se averió casi de inmediato y tuvo que dar marcha atrás. A bordo del Gustloff, las condiciones se deterioraron rápidamente. Prácticamente toda la superficie de la cubierta estaba abarrotada de gente, en su mayoría en un estado bastante desesperado. Y cuando el mar se puso bravo y muchos empezaron a marearse, las escenas de pobreza y miseria en los espacios habitados del barco pronto se volvieron dantescas. En el puente de mando, las cosas no pintaban mejor. El capitán Friedrich Petersen estaba supuestamente al mando. El capitán era un anciano incapaz, que ni siquiera sabía qué diablos estaba haciendo. Junto a él estaba el teniente comandante Wilhelm Sand, jefe de la división de submarinos estacionada en el Gustloff durante los 4 años anteriores. Los 2 hombres ni siquiera lograron ponerse de acuerdo para elegir la mejor ruta hasta Kiel. A las 6 de la tarde, recibieron información sobre la presencia de dragaminas alemanes en la zona. Sand, ansioso por evitar una colisión, sugirió encender las luces de navegación del Gustloff. Pero Petersen temía que eso los hiciese demasiado visibles para los barcos enemigos. Finalmente, Sand se salió con la suya y se encendieron las luces. Fue un grave error. Aproximadamente a la misma hora, el capitán Marinesco ordenaba que su submarino soviético subiese a la superficie durante la noche. Había una gran oscuridad, pero en el horizonte la tripulación vislumbró una tenue luz. Inicialmente pensaron que se trataba de un faro, pero Marinesco sabía que era imposible. No había ninguno en la zona. Entonces, las nubes se despejaron y Marinesco obtuvo una visión más nítida. Ve claramente que se trata de un barco alemán, que lo tiene justo delante y que ni siquiera él podría fallar. Ordenó a su tripulación que se preparase para un ataque. Durante las 2 horas siguientes, el submarino soviético se acercó a su presa. A las 9 de la noche, a bordo del Gustloff, los pasajeros estaban escuchando a Adolf Hitler en la radio. El Führer estaba celebrando en Berlín el 12º aniversario de la fundación del Tercer Reich. Para entonces, los capitanes en el puente de mando habían enterrado el hacha de guerra y estaban brindando por el éxito del trayecto. Cuando el discurso de Hitler llegó a su fin, la gente intentó dormir. Minutos más tarde, el S-13 se acercó sigilosamente a menos de 1000 metros del Gustloff. Marinesco abrió fuego. El primer torpedo estaba dedicado a la madre patria. El segundo, a Stalin. El tercero, al pueblo soviético. Y hubo un cuarto. Uno de los torpedos quedó atascado, pero los otros 3 salieron en dirección al barco alemán.
A las 9:16 de la noche, el primer torpedo provocó un boquete en el casco del Gustloff. El segundo y el tercero también acertaron en el blanco. El barco se sumió en la oscuridad. La primera explosión despertó a la madre de Horst Voigt. Ella lo oyó y me despertó enseguida. Y entonces escuché el segundo. Y escuché el tercero. Voigt y su madre se unieron al pánico que se había desatado en la cubierta. Al salir por la puerta se podía sentir el frío. 16 grados bajo cero. Y el barco ya se había escorado a babor. Mucha gente murió aplastada porque había 10.000 personas intentando salir por solo 11 puertas. Todo eran empujones por sobrevivir. Las escenas a bordo del barco fueron peores que las que se produjeron a bordo del Titanic. Aquí había un montón de gente que ya estaba desesperada e histérica y que se dio cuenta de que iban a acabar en las aguas heladas del Báltico en mitad del invierno. Algunas personas ni siquiera intentaron salvarse. Ya habían aguantado demasiado. Ya habían visto demasiado. Se produjo una cantidad importante de disparos, de suicidios a bordo del Wilhelm Gustloff durante esos últimos minutos. Voigt y su madre estaban entre los pocos afortunados a los que se asignó un bote salvavidas. La tripulación demostró un comportamiento horrible. Muchos echaron los botes salvavidas al agua y se largaron con solo unas pocas personas a bordo, o en algunos casos, solo ellos y nadie más. Pero el bote de Voigt estaba completamente repleto. Había unas 65 o 70 personas, y al menos la mitad o más eran niños. El resto eran mujeres y hombres muy mayores. Y había tal vez 2 marinos. Creo que su trabajo era impedir que la gente intentase subir al bote salvavidas. Trepaban por los laterales, intentando subir a bordo. Pero entonces se produjo algo inimaginable. Les golpeaban en la cabeza con los remos. La gente les golpeaba en las manos. La mayoría, por desgracia, no logró salvarse. Creo que lo peor fueron los niños que murieron. Al saltar, debido a su peso y a que los chalecos salvavidas eran demasiado grandes para ellos, se dieron la vuelta y cayeron del revés, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, y así murieron. A las 10:30 aproximadamente, el Gustloff se hundió. Había tardado menos de hora y media. Voigt presenció los últimos momentos del barco. El barco se va hundiendo cada vez más y más. Y entonces se hace la oscuridad. Y el barco ya no está. Entre 7.000 y 9.000 personas murieron ahogadas aquella noche. Horst Voigt y su madre estuvieron entre los pocos afortunados. Fueron recogidos por separado por el mismo buque de rescate. De inmediato me llevaron a donde hacía calor, a la sala de máquinas. Me secaron y de repente me puse a llorar y dije, ¿dónde está mi mamá? La madre de Voigt, también a bordo, no tenía ni idea de que su hijo estaba a salvo. Empezó a preguntar a los marinos, ¿han visto a mi hijo? Y le dijeron, ¿cuántos años tiene? Tiene 10 años. Fue con un marino a la parte de popa.
Allí levantaron una lona y había unos niños muertos. Y entonces mi madre empezó a preocuparse de verdad. Me estuvo buscando toda la noche hasta que finalmente me encontró. De las aproximadamente 10.000 personas que viajaban en el Gustloff, habían sobrevivido menos de 1.000. Fue la mayor tragedia marítima de todos los tiempos. Pero como ocurrió en mitad de la guerra, como era una época en la que se estaban produciendo muchas otras cosas horribles, la muerte de toda aquella gente, gritando y ahogándose en las aguas heladas del Báltico, se olvidó muy pronto. La operación Aníbal había tenido un horroroso inicio. Durante los meses siguientes se produjeron más tragedias terribles. Pero también hubo muchas más grandes evasiones. Febrero de 1945. El Ejército Rojo seguía avanzando a través de Prusia Oriental. Las primeras unidades se acercaron al Golfo de Dansk. Los alemanes se defendían desesperadamente, pero eran inferiores en número y en armamento. Cientos de miles de refugiados más desbordaron los puertos. La población alemana de Prusia Oriental estaba dejando la región vacía. Todo el mundo quería un pasaje hacia el oeste. Pero para ello, debían superar el escollo del mar Báltico. El 9 de febrero, una semana después del hundimiento del Gustloff, el submarino soviético S-13 volvió a entrar en acción. Alexander Marinesko seguía patrullando las cercanías del Golfo de Dansk. Esa noche descubrió otro crucero alemán. El general von Steuben estaba repleto de refugiados. El S-13 disparó 2 torpedos. El Steuben se hundió en menos de 20 minutos. Marinesko se había cobrado otra víctima. De los casi 4.000 refugiados a bordo, apenas sobrevivieron menos de 300. Fue un punto de inflexión para la operación Aníbal. Dönitz comprendió que necesitaba movilizar todos los recursos a su disposición. Más de 1.000 embarcaciones, civiles y navales, ofrecieron su ayuda. Aníbal se convirtió en una enorme operación de traslado de refugiados por la costa hacia el oeste, lejos de la amenaza de los rusos. Al igual que en Dunkerque, muchos eran pequeños barcos que hacían servicios de transporte, que recogían a grupos de personas desesperadas en lenguas de arena de la costa báltica, con los rusos pisándoles los talones. Los transportaban de noche y los dejaban donde podían, donde estuviesen a salvo.
Una vez allí, debían arreglárselas solos. Tras dejar atrás a los rusos, al menos tenían una posibilidad. Uno de los lugares más seguros era el puerto de Gela, situado en la punta de una pequeña península de 30 kilómetros de largo, lejos del alcance de los rusos. Casi todas las evacuaciones pasaban por el puerto de Gela, situado en la punta de la península que está frente a Danzig, que se utilizaba como lugar de escala. Los barcos pequeños llevaban a la gente a Gela y una vez allí les metían en barcos más grandes. Dönitz también ordenó la participación de la mayor parte de los buques de guerra restantes para proteger a los convoyes. Entre ellos se incluía el acorazado almirante Scheer y el crucero pesado almirante Hipper. Entre mediados de febrero y mediados de marzo, cientos de convoyes, escoltados por la marina germana, salieron de Danzig, Vinia y Gela, con destino a puertos más occidentales como Kiel. Los buques de guerra les cubrían las espaldas, disparando contra el ejército rojo. Eso proporcionó una protección vital a los refugiados. En cuestión de semanas, cientos de miles de personas fueron trasladadas y puestas a salvo. Pero la evacuación se iba complicando cada semana que pasaba. A mediados de marzo, el ejército rojo estaba ya a las afueras de Danzig y Vinia. Los alemanes se vieron obligados a organizar una defensa cada vez más desesperada de estos puertos vitales. Entre los que participaron en ella estaba Hans Strelau, de 19 años, y su división SS. Todos sabíamos que la guerra estaba llegando a su fin. ¿Qué sentido tenía? Lo importante era ponerse a salvo. Pero la Gestapo tenía órdenes de asegurarse de que nadie abandonase su puesto. Hans Strelau fue testigo de ello. Vi unos postes de telégrafos y al acercarme vi que había un soldado al que habían colgado. Estoy seguro de que fue obra de la Gestapo. Todo aquel que quería escapar del frente sufría el mismo castigo. Yo estaba absolutamente asustado, muerto de miedo. Era como una advertencia. Hagas lo que hagas, que no se te ocurra escapar del frente. Es algo de lo que solo soy capaz de hablar ahora. Para entonces, Strelau tuvo un extraño golpe de suerte. Contrajo una neumonía y fue evacuado a Gela. Solo recuerdo estar sentado en una silla, junto a una mesa, con la cabeza entre las manos, sin saber qué estaba pasando a mi alrededor. Nunca he tenido tanta fiebre. Recuerdo vagamente que alguien me dijo, vamos a llevarte a un barco. Desde Gela fue enviado al oeste. El barco estaba lleno de enfermos y heridos. Todo el mundo estaba sentado en silencio. Algunos se quejaban y gruñían por el dolor. Pero aparte de eso, no había ningún tipo de pánico. Todos estaban encantados de poder alejarse del frente ruso. Strelau logró finalmente ponerse a salvo en Dinamarca.
Días más tarde, caerían Dansk y Dynia. A pesar de ello, la Operación Aníbal continuó a lo largo de abril de 1945. Pero también siguieron produciéndose terribles tragedias. El 15 de abril, un enorme convoy salió de Gela transportando a más de 20.000 soldados y civiles. Uno de los buques de transporte era el MV Goya, con entre 6.000 y 7.000 refugiados. Al cabo de unas horas, fue detectado por un submarino soviético. Cuatro minutos antes de medianoche, el submarino disparó 2 torpedos. Hubo menos de 200 supervivientes. Hasta los últimos días de la guerra, la tragedia del Báltico continuó, con gente muriendo, muriendo y muriendo. La muerte de aquellas personas fue especialmente dramática, como la de los pasajeros y refugiados del Goya, que murieron 2 semanas antes de la muerte de Hitler, cuando todo aquello ya no tenía ningún significado militar. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. El 8 de mayo de 1945, la paz llegó al fin a Europa. Y se puso fin a la Operación Aníbal. Había durado 4 meses. En ella participaron más de 1.500 barcos y perdieron la vida decenas de miles de personas. Pero muchas más lograron ponerse a salvo. Había sido una hazaña extraordinaria. La Marina germana tuvo un éxito asombroso en aquella enorme evacuación. Los marinos y los buques de guerra alemanes demostraron una extraordinaria valentía. Y sus comandantes mostraron un excelente poder de organización y determinación para sacar al mayor número posible de personas de Prusia Oriental. En total, la Operación Aníbal rescató a 5 veces más personas que las que fueron recogidas en las playas de Dunkerque. Dos millones de alemanes de Prusia Oriental habían completado una extraordinaria gran evasión. Fue la mayor evacuación en toda la Segunda Guerra Mundial. Nuremberg, Alemania. Octubre de 1946. Karl Dönitz, el cerebro de la Operación Aníbal, fue acusado de crímenes de guerra. El gran almirante Karl Dönitz fue uno de los últimos nazis absolutamente fanáticos del Tercer Reich, y a nadie se le ocurriría que pudiese ser un oficial honorable y un caballero. Fue una de las figuras más antipáticas del régimen nazi. Pero su éxito en la organización de la evacuación desde Prusia Oriental fue una de las grandes hazañas de la Marina germana en la Segunda Guerra Mundial. Dönitz fue condenado a 10 años de prisión. El capitán del S-13, Alexander Marinesko, nunca llegó a encajar en la Marina soviética y fue despedido de forma deshonrosa en octubre de 1945. Fue degradado en la Marina y tras más incidentes en estado de embriaguez, terminó cumpliendo 3 años en un campo de trabajos forzados. Tuvieron que pasar 15 años para que las autoridades soviéticas aceptasen que merecía ser un héroe, pero para entonces ya era un tipo alcohólico y arruinado. Al final de la guerra, Hans Strelau cayó en manos británicas y
y fue enviado a Inglaterra como prisionero de guerra. Ya nunca se iría. Hoy vive tranquilamente en Southampton, pero los recuerdos de aquella horrible vivencia le siguen acompañando. Durante muchos años después de la guerra, hasta mediados de los años 60, seguí sufriendo terribles pesadillas. Me despertaba acalorado y sudoroso, y creo que a veces despertaba a mi esposa. Horst Voigt pasó los últimos días de la guerra entre las ruinas de Alemania. En 1953 emigró a Canadá, donde ha vivido desde entonces. Desde luego fuimos unos afortunados. Si pensamos que entre el Wilhelm Gustloff, el Goya y el Steuben murieron más de 20.000 personas. A pesar de estos acontecimientos extraordinarios, la tragedia de Prusia Oriental y el éxito de la Operación Aníbal siguen siendo casi desconocidos. Uno de los supervivientes de Prusia Oriental me dijo hace años que la gente que huyó de Prusia Oriental no eran la clase de personas que sabían escribir o que eran capaces de expresarse con claridad. Eran campesinos. Eran personas con poca relevancia en su mundo. Y después de aquello, nadie quiso escuchar lo que ellos tenían que decir. Y tampoco ahora. Nadie quiere escucharlo.